El Señor Jesucristo me los bendiga enormemente. Acá estamos en una nueva oportunidad con Facu. Estamos aprendiendo cada día más, cada clase. Y bueno, espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén. Hoy tenemos una enseñanza, pero antes de eso, quiero que Facu dé un versículo bíblico que a él le gusta y que él lo va a compartir con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Les quería compartir este salmo, Salmo 5, versículo 7, y dice así: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, dice. Y este versículo eh, lleva una parte de lo que yo aprendí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué salmo usaste, Facu? 5:7. 5:7 de Salmos. 5:7 de Salmos. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Ese es? Sí. Qué tremendo versículo. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia, dice, entraré en tu casa. Amor por la casa de Dios. Y justamente, gracias Facu por compartirnos este salmo, va con la clase, va con la enseñanza de hoy. Te felicito y seguí así porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy justamente habla de la casa de Dios, de no dejando de congregar. No dejando de congregar. Gloria al nombre de Jesús. No dejando de congregar. Vamos a leer Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. No dejando de congregar. Qué bendición que Facu comparta. Cómo Dios hace todo perfecto. Cómo Dios hace todo perfecto. Justo el Salmo ese tiene mucho que ver con la enseñanza de hoy. Qué lindo es estar en la voluntad de Dios. Qué lindo es estar conectado con el Espíritu Santo. Qué lindo es estar en el mismo sentir. La Biblia dice que muchos tienen diferentes dones, pero todos tenemos, digámoslo así, nosotros, los hijos de Dios, todos tenemos diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu de Cristo en nosotros es el mismo. Entonces estamos en el mismo sentir. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos 10:19 al 25. Hebreos 10:19 al 25. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 10. ¿Qué versículo, Facu? 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Vamos versículo a versículo o Versículo yo a leo versículo. todo, como sientas. ¿Versículo a versículo? Sí, ¿cómo quedó? Bueno. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Por el camino nuevo y vivo en él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, dice. y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados de cuerpos con agua pura, dice. gloria al nombre de Jesús. Este texto es importantísimo. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué tremendo versículo. El 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, dice.
Qué tremendo versículo. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y acá está el texto principal. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, todo lo que sea de hecho, de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo he oído a predicadores que no empiezan leyendo la palabra en el nombre de Jesús. Y qué triste, porque la Biblia dice todo. Gloria al nombre de Jesús. El nombre de Jesús dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria al nombre de Jesús. Cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este pasaje bíblico, gloria al nombre de Jesús, es importantísimo en lo que vamos a hablar hoy. No dejando de congregar. No dejando de congregarnos. Amén. Tenemos que amar la casa de Dios. Tenemos que amar las cosas de Dios. Amén. No dejando de congregarnos. Hay que amar la casa de Dios. Hay que amar las cosas de Dios. El salmista dice, gloria al nombre de Jesús, amor por la casa de Dios. Tenemos que tener en cuenta esto siempre en nuestros corazones. Que Dios no habita. Y esto hay que entenderlo. Esto está en Hechos. Vamos a buscarlo. Hechos. En el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 17:24. Hechos 17:24. ¿Lo tenés, Facu? Hechos 17:24. ¿Puedes leerlo en el nombre de Jesús? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no había en tiempos hechos por manos humanas. Qué tremendo, dice en el nombre de Jesús, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hay que entender el contexto. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras, ¿sabe lo que quiere decir este versículo? Hablando de no dejando de congregarnos, que Dios no necesita que nosotros congreguemos. ¿Quién necesita congregar? Nosotros. Nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Hay a veces que tenemos ese conocimiento de decir que voy a la iglesia porque Dios, como si fuera que Dios, porque Él quiere que la alabemos en su casa. Porque Él quiere que le sirvamos. Porque Él quiere. O porque Él, como necesitase de algo. A veces tenemos ese conocimiento. Como si fuera que vamos a la casa de Dios, aquí en la tierra, pensando que Dios necesita de nuestra alabanza. Que Dios necesita de nosotros. Acá dice, como si necesitase de algo. Él no necesita nada. Nosotros tenemos que congregar. Nosotros tenemos que servir a Dios. Nosotros necesitamos de Él. Amén. Nosotros necesitamos de Él. Es importante. Ahora, hay algo importante también en este versículo que dice, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Saben lo que significa esto? Que el Señor, nuestro Dios, es omnipresente. Que el Señor, nuestro Dios, es omnipresente. Que Él está en todo lugar. Él no se estanca en un lugar. Como Él, o sea, Él no se estanca en un lugar tipo diciendo, no, solamente necesito un lugar para que me adoren. Sí, en la antigüedad el Señor hizo muchas cosas así, pero en realidad, digámoslo así, tenemos que sacarnos esa de la mente como no, que Dios necesita que le alabemos, Dios no escogió, Dios, a ver, sí, pero hay que entender esto, Dios no necesita de nada. Él no necesita un santuario, el que necesita obedecer a Él
el que necesita honrarlo a Él, el que necesita servir a Él, somos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros necesitamos obedecerle a Él. Él no necesita nada de nosotros. Ahora, ¿esto va en contra de los templos de las iglesias? ¿Esto va en contra del santuario? No, Dios constituyó, digámoslo así, en orden a pastores y maestros. Y Dios tiene su sistema y Dios tiene eso, digámoslo así, ya tiene todo ordenado el Señor. Él tiene su sistema, Él tiene su institución. Pero hay que sacarnos de la mente que Dios se estanca, digámoslo así, en una institución o en algo, o como Él necesita de algo, o no, porque esto por lo otro, o si no el nombre del Señor no va a ser glorificado, o el Señor la palabra no va a ser predicada. Mis hermanos, si vamos a hacer algo nosotros, tenemos que hacerlo como para Él. Pero como para Él, pero porque nosotros necesitamos obedecer su palabra, porque nosotros tenemos que congregar. Él no necesita de nada, Él no habita en templos. Es lo mismo que nosotros estamos en el templo que nosotros estamos congregando, no, en el santuario, en el templo que nosotros estamos, es lo mismo que la iglesia son los hijos de Dios. La iglesia son los hijos de Dios. Y Dios habita en nosotros. Ahora, Dios, digámoslo así, nos dio la oportunidad de construir un santuario, un templo, que allí nos vamos a congregar, donde se congrega la iglesia. Pero la iglesia no es el santuario o el templo. La iglesia no es el material. La iglesia somos cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. O si no, sería un simple lugar, el templo. O el santuario físico, material. El lugar donde Dios, digámoslo así, manifiesta su poder, aleluya, para que nosotros entendamos y amemos su presencia. Y donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. O sea, ¿la importancia es el santuario como tal? No. Lo extremadamente importante es que la iglesia está congregada en ese lugar. Eso es lo que le hace espectacular ese santuario. Eso es lo que le da la esencia al santuario, al templo material, al templo físico. Porque si la iglesia no está congregada allí, sería en vano. Sería un lugar como todos los lugares, como todas las casas, como todas. Pero ¿qué es lo que le da la esencia a ese lugar? La iglesia, que somos cada uno de nosotros. Pero no tenemos que decir, no, porque Dios necesita, porque esto y lo otro. No, Dios no necesita de nada. Nosotros necesitamos ir y congregarnos. Nosotros necesitamos ir y alabar. Nosotros necesitamos ir y ministrar. Y no solamente nosotros necesitamos, sino que cada persona que nos van a oír, los que nos ven, para los seres humanos. Todos tienen la oportunidad de ser hijos de Dios. Todos tienen la oportunidad, por eso las puertas de nuestro santuario donde estamos, todos son bienvenidos. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia se congrega en ese lugar. Pero Dios no necesita de nada. Él no habita en templos. Porque si la iglesia no está congregada en ese lugar, el lugar no tiene sentido, no tiene esencia. Lo que le da esencia a ese santuario, a ese templo físico, a eso, lo que realmente, a lo material, ¿qué es lo que le da esencia a ese lugar? La iglesia y también el Espíritu Santo, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Gloria al nombre de Jesús. El mandamiento es este, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, hay que congregar, hay que hacer todo lo posible para ir a la iglesia. Nosotros comúnmente decimos la iglesia, pero en realidad la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia se congrega en ese lugar. Gloria al nombre de Jesús. ¿Hay que congregar? Sí, porque es un mandamiento bíblico. Gloria al nombre de Jesús, es un mandamiento bíblico. Es un mandamiento bíblico. O sea, hay que congregar. Ahí leímos. ¿Cuál era el versículo? Hebreos. No. Hebreos, sí, era Hebreos, o sea, el texto principal que usamos es Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25, gloria al nombre de Jesús. Entonces, el templo físico, material, digámoslo así, eso sin el Espíritu Santo, sin la iglesia, no tendría sentido. Pero la iglesia está en ese lugar y el Espíritu Santo se mueve en ese lugar, porque está la iglesia en ese lugar. Entonces, qué importante. Ese sería el orden. Primero Dios,
Segundo, la iglesia. Y tercero, el lugar material. Entonces ahí está el combo perfecto. Ahí está el orden bíblico. Dios primero, la iglesia y el santuario, digámoslo así, el templo material. Estamos hablando de no dejando de congregarnos, estamos hablando de eso, siempre acerca de eso, ¿no? Después hay otros órdenes que Dios también estableció en la palabra del Señor, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Entonces el orden en esto de lo que es de no dejando de congregar, eso, el orden es el siguiente: Dios, la iglesia y el lugar, el templo material. Ahora nosotros somos templo del Dios viviente. El Espíritu Santo habita en nosotros. Así que digámoslo así, la Escritura tenemos de todo en la Escritura. Hablando espiritualmente, hablando emocionalmente, hablando físicamente, hablando materialmente. Pero siempre tenemos que entender cuál es el orden. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es Dios. Segundo, la iglesia. Y tercero, el lugar material, donde nos congregamos. Amén. Pero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que amar a nuestro prójimo, en este caso a los hijos de Dios, y hay que amar el lugar donde estamos también, porque Dios nos dio eso a nosotros, Dios nos dio esa oportunidad, ¿para qué? Para que nosotros nos congreguemos en ese lugar, pero siempre en el orden correcto. Dios, la iglesia, y lo que le da sentido a ese lugar material, ese templo material, es Dios y la iglesia, porque están congregados en ese lugar. Entonces el mandamiento es este: no dejando de congregarnos. Así que tenemos que seguir congregando. ¿Cuándo? Y más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor viene pronto. No hay que dejar de congregar. Y cualquier cosa, antes de tomar una decisión, tenemos que decir: ¿lo dice la Biblia? Sí, lo dice. Pero hay que entender esto: Dios no necesita de nada. Él no necesita un templo. Él no necesita absolutamente de nada. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos servirle a Él. Nosotros tenemos que agarrar toda la Escritura y conforme al Espíritu Santo y conforme a lo que Él nos enseña y conforme a lo que Él quiere, conforme a su voluntad, nosotros actuamos. Si la Biblia lo dice, hay que darle valor, porque la Biblia lo dice. Hay que darle importancia en nuestras vidas. Esa es la voluntad del Señor. Así que no tenemos que dejar de congregarnos, tenemos que seguir adelante. En la iglesia, y aprovecho, abro un paréntesis, en la iglesia donde estás tú congregando hoy, si no estás en la iglesia correcta, la iglesia verdadera es esta: la iglesia que cree que Jesucristo es el único Dios verdadero. La iglesia verdadera es la que predica Hechos 2:38. La iglesia verdadera es la que sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Aleluya. Espíritu, alma y cuerpo. La iglesia verdadera, ¿cuál es? La iglesia que tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Aleluya. Todos tienen algo de la verdad, pero no todos tienen la verdad. Nosotros confiadamente podemos decir claramente, con Facu podemos decir: nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros somos la iglesia primitiva. Nosotros somos la iglesia, aleluya, que nació en el día de Pentecostés. Todos los días cuando nos congregamos en la iglesia pentecostal unida, aleluya, la iglesia pentecostal unida internacional, la iglesia del nombre de Jesús, la iglesia unicitaria del nombre del Señor Jesucristo, cuando nos congregamos, el movimiento del Espíritu Santo se mueve todos los cultos, aleluya. No porque el Señor necesite de nosotros, no porque no. Nosotros necesitamos que Él se mueva. Nosotros necesitamos que Él actúe. Nosotros necesitamos que Él sea, aleluya, lo más importante. Nosotros necesitamos de Él. Que Él sea lo más importante en nuestra vida. Nosotros necesitamos de Él. Pero Él no habita en simples lugares. Él habita donde está la iglesia. Aleluya, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Eso dijo el Señor. Así que, ¿es importante el lugar físico? ¿Es importante el lugar material? ¿Es importante? Claro que sí, pero no es lo más importante, porque de nada sirve si la iglesia no está en ese lugar. De nada sirve si Dios no habita en ese lugar. Dios habita donde está la iglesia. Dios habita allí. Aquí nosotros somos 2 y Dios está en medio de nosotros. Aleluya. Y esto se ha convertido en casa de Dios y puerta a los cielos. Aleluya. La iglesia primitiva, ellos lo que hacían eran, no solamente predicaban, iban al templo, no, sino que en casa predicaban a toda criatura. Iban a casa en casa y Dios usaba tremendamente a esos hombres y mujeres. Aleluya de Él. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera predicaba, la iglesia verdadera creía que Jesucristo es el único Dios
Dios verdadero, la iglesia predicaba, aleluya, la iglesia predicaba la verdad de Hechos 2:38, aleluya, tal como está escrito, tal como está mandado, aleluya. La iglesia primitiva predicaba en casa y en casas, pero también congregaban, porque lo leímos. Eran hebreos. ¿A dónde está el pasaje de texto? En Hebreos. Y este libro de Hebreos está hablando de gente hebrea que se convirtieron al cristianismo. Aleluya. Entonces, aleluya, la iglesia verdadera, ¿cuál es? La iglesia que predica que Jesús es el único Dios verdadero. Y nosotros tenemos que seguir perseverando hasta el fin. ¿A dónde? En este caso, no dejando de congregar. ¿A dónde? En la iglesia que asistimos. Así que, pero hay que preguntarse, ¿cuál es la iglesia verdadera? Ya dijimos cuál es la iglesia verdadera. Y cuando ya tenés ese conocimiento, ya cuando tenés eso en tu vida, tenés que perseverar. Y no hay que dejar de congregar. Aleluya. No como si Dios necesitase de algo. No, nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos obedecerle. Porque Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita donde está la iglesia. Amén. Amén. Ya para concluir, vamos a leer Apocalipsis. Hay muchos acerca de esto, hay muchas cosas acerca de esto, pero no quiero que el video sea muy extenso. Hay mucho, cualquier cosa me pregunta. No se olviden que cualquier cosa que le cautivó la atención, algo que le interesó, aumentenle la calidad al video, aumentenle la calidad para que se vea más claro o bajen la velocidad. Ahí está el sistema de YouTube. Hay que usarlo nomás. La oportunidad la tenemos servida, hay que aprovecharlo, hay que hacer todo como para el Señor, tener ese deseo de querer lo bueno siempre. Amén. Apocalipsis 2:1. En el nombre de Jesús, ¿te animás a leerlo, Facu? Apocalipsis 2:1. 2:1. Acá. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Efeso, el que tiene las 7 Estrellas estrellas en su diestra. en su diestra, es El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. dice esto. Dice, ¿Hay algo que ahí te llamó la atención de este versículo, Facu? ¿Qué dice ahí? Escribe al ángel de... Efeso. Pero sí, antes. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Algo más que te llamó la atención de ahí. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y si nosotros nos vamos al 20, o sea, 1:20 de Apocalipsis. 1:20 de Apocalipsis. Dice en el nombre de Jesús, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y miren lo que dice en el 1, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. ¿Y qué son los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Aleluya. Eso no quiere decir que habla de las 7 iglesias como si fuera que la iglesia son muchas. No. Está hablando de cada punto de predicación. Eso es lo que está hablando. En cada ciudad. Gloria al nombre de Jesús. En cada lugar. De Efeso y después podemos seguir leyendo. Entonces, el que anda en medio. Dios habita en medio de la iglesia. Aleluya. Donde está Él. Aleluya. Donde nos congregamos. Dios habita. La iglesia del nombre. Que cree en un solo Dios. Su nombre es Jesús. Y... importante esto, que tiene la verdad y que predica Hechos 2:38. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El ángel acá significa mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Si estás predicando de la palabra del Señor, sos un mensajero de Dios. Ahora, exactamente, si nosotros nos ponemos a estudiar claramente de esto, ese acá ángel se está refiriendo al pastor de la iglesia. Nosotros tenemos un pastor César Alejandro Altamirano, que es mi papá, gloria al nombre de Jesús. Él es el pastor, es el ángel
de la iglesia. Dios puso a él como mensajero. Aleluya. Lo puso en ese lugar. Escribe al ángel de las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Después sigue, ¿no? En los siguientes versículos habla de la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Tiatira. Después dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Dios le da el mensaje al ángel de la iglesia. Dile esto. ¿Pero de parte de quién? Del que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de ellos. El que anda en medio de la iglesia. ¿Quién es ese? Jesús. Aleluya. Y por eso Dios habla por medio del pastor. Porque la palabra que el pastor habla es inspirado por el Espíritu Santo y fue directamente enviado por Jesús. Y él habita en medio de los 7 candeleros. ¿Qué son las 7 iglesias? Es lo que quiere decir en esto. En cada lugar, puntos de predicación es lo que quiere decir. La iglesia es una. La iglesia es una. Hay diferentes puntos de predicación, pero la iglesia es una. Entonces, gloria al nombre de Jesús. Él habita en medio. Entonces no hay que dejar de congregar. No hay que dejar de congregar porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Aún en Apocalipsis habla de la iglesia. En Hechos habla de la iglesia, gloria al nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento habla de la iglesia. Aún los judíos, ellos tenían un lugar donde congregaban. Y esto está bueno decirlo, yo ya lo expliqué. Los judíos, aunque rechazaron al Mesías, ellos son el pueblo de Dios. Gloria al nombre de Jesús, porque son los judíos, el pueblo escogido por Dios. Y ellos habitaban, o ellos iban a congregar en un lugar específico. Lean el amor por la casa de Dios ahí en los Salmos. Lean cuán amables son tus moradas, oh Dios. ¿Se recuerdan ese texto bíblico? Aún el gorrión halla casa, dice. Yo anhelo tu presencia, yo anhelo estar en tu casa, amor por las casas de Dios. Pero en el orden correcto. Dios... Después la iglesia, que ahí están los pastores, ahí están los maestros, ahí están los músicos, ahí están todos los mensajeros, los diáconos, bueno, etcétera, todo lo que Dios escogió. Eso se le llama la iglesia del Señor. Un lugar, digámoslo así, el pueblo que se congrega, la iglesia, en un lugar, y ahí viene el templo material. Ese es el orden. Dios, la iglesia, ahí está el pastor, están todos, el pueblo, todo, como está armado, y después viene el lugar material. Ese es el orden. Ese es el orden. ¿Ok? Siempre hablando acerca de esto, de lo que es no dejando de congregar. Estamos hablando de lo que es la iglesia. Y el mandamiento es ese. Tenemos que seguir congregando. El Señor viene pronto y Él habita en medio. Capaz no tenemos como los trinitarios que tienen mansas santuarios, pero Dios no habita en ese lugar. Dios tiene un lugar favorito. ¿Sabe cuál es el lugar favorito de Dios? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está allí. Y el Señor es el Espíritu. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué lindo es saber que Jesucristo es el Espíritu Santo. Y Él habita en medio de nosotros. Jesucristo es el Padre. Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesucristo es el Hijo. Jesucristo es todo. Él es todo. Ya no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión. Ni griego, ni... O sea, en Cristo, de todas las nacionalidades, los que obedecieron Hechos 2:38, ellos son llamados hijos de Dios. Tienen la potestad y la autoridad de decir, soy un hijo de Dios. Soy la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Soy la iglesia verdadera. Soy hijo de Dios. ¿Vos podés decir eso, Facu, que sos un hijo de Dios? Amén. Yo también lo puedo decir. ¿Por qué? Porque hemos obedecido al Señor. A lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron, mas a todo lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados
hijos de Dios. Y los hijos de Dios en la iglesia verdadera. Y los hijos de Dios se congregan en un lugar material. Aleluya. Y los hijos de Dios experimentaron a Dios manifestándose en cada culto. No dejen de congregar. El Señor viene pronto. Que Dios le bendiga. Acá nos estamos a punto de despedir. Aleluya. ¿Te animás, Facu, a levantar la oración para concluir el video? En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy. Aleluya, Señor, gloria al nombre de por el video, Jesús. Señor, para cada persona, Señor, Sí, Señor. para cada uno, Señor. Sentimos tu En el nombre de presencia en Jesús, este lugar, Señor. Seas tú, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Sí, Señor, gloria al nombre Señor, de bendice, Jesús. Señor, cada uno de nosotros. Esté dando la sabiduría, Señor. En Sí, este día. Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias, Facu. Gracias, Facu, por darme esta oportunidad de estar en tu casa, de enseñar. Gracias por darme la oportunidad de hacer estos videos. Esto no es en vano, esto es de Dios. Y fuimos creados para agradar a Dios y para compartir y ser de bendición. Gracias por esto, no todos lo hacen, pero gracias a Dios por ese sentir que Dios te dio. ¿Sí? Dale gracias a Dios y te doy gracias a ti también. ¿Por qué? Porque sos un instrumento útil en las manos del Señor. El Señor te va a bendecir, esto no es en vano, Facu. Recordá, esto no es en vano. Yo como maestro te voy a recompensar. Yo como maestro te voy a bendecir. Yo como maestro, porque la Biblia dice claramente, vas a ser bendecido, Abraham, pero serás de bendición a todas las naciones. Así que, aleluya, somos bendecidos. Soy bendecido y yo también te voy a bendecir. En todo, espíritu, alma y cuerpo. En todo, materialmente. ¿Pero por qué? Porque hemos abierto, aleluya. Vos, Facu, me diste la oportunidad de venir y Dios abrió la puerta. Y vos tuviste la sensibilidad justa para decir, ve, sí, vení a hacer las clases. Pero esto siempre es presencial, digámoslo así. Lo presencial es diferente a lo virtual. Yo no estoy en contra de ninguno de mis alumnos virtuales, pero nada se compara de estar cara a cara. Ojalá algún día pueda estar con cada uno de ustedes cara a cara. Si Dios lo permite, invítenme, páguenme el pasaje y voy. Pero no es muy fácil hacerlo. Pero si está la voluntad del Señor hacerlo, ok, yo prefiero presencial que virtual, pero lo virtual también sirve para seguir avanzando para aquellas personas que tienen el deseo de aprender en otros lugares y ser de bendición a todos los lugares que el Señor nos lleve. Amén. Somos la iglesia verdadera, somos la iglesia del nombre de Jesús. No dejemos de congregar, es un mandamiento de Dios.